Okay. Hi, everyone, and welcome to SWOP's digital literacy session. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera clase de literatura digital. Mi nombre es Karina Astorga. And my name's Brianna Washington. So we're going to go over our agenda for today. We're going to go over the components of a computer, the settings on a Chromebook, safe passwords, multi-factor authentication, secure websites, cookies, creating a Google email and Google Drive. We will also have sections to ask questions after each topic. Ok, y este es el agenda de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los componentes de una computadora, las configuraciones de un Chromebook y la razón por cuál lo estamos haciendo para el Chromebook es porque la mayoría de estudiantes es lo que están usando para el aprendizaje en línea. Contraseñas seguras, la autenticidad multifactor, los sitios seguros en la red, cookies en una computadora, creando un correo electrónico en Google y la nube de Google. Y después de cada sección vamos a tener tiempo para preguntas. So before we get started, what we're going to do is divide everyone into breakout groups. We're going to have people just kind of introduce themselves and then talk about one thing that you've been struggling with lately in terms of like online learning and technology. So en este momento vamos a tomar unos 5 minutos en grupos para que ustedes platiquen con qué es lo que batallan con una computadora o con el aprendizaje en línea. I think so. So just very quickly, does anyone want to share out what they talked about? Si alguien gustaría compartir una de las batallas que usted tiene con las computadoras o con el aprendizaje en línea. Yeah, me. I wanted to share a little bit. I think Okay. the more, hold on. I have too much noise in my back. Hold on. I think the big challenge for parents is to have the children at home and to be dealing with them, to make them to do the work and to be in the classroom. So I think that's the bigger challenge for myself. And I think for Romelia, the one was talking with me, I think that's the big challenge for us. One of the big challenge. All right. I know in my group, the person said that they wanted, my partner wanted to just kind of start from the beginning so that she had a good grasp of everything, including Google Meets and things like that. All right. So lo que Sherry dijo fue que con la persona con quien ella habló, dijo que ellos quieren aprender todo desde el principio para tener un mejor conocimiento de todo lo que es la computadora. Por ejemplo, Google Meets. Okay, I would like to share what we share in our group. We share that in my case is that being alone, because when I was with somebody else, it's something I don't understand. I can ask to the person. Now being alone and being with myself, and that's the challenge. And my partners, they share that they don't know how to find when they have a mail, they don't know how to find the homework or something like that. So it's something basic that they would like to learn. And also they are having problems with the internet. Sometimes the internet is very bad. So that's a big challenge for them. So lo que yo dije es que para mí es el reto que estar sola conmigo misma. Y si no entiendo algo, pues yo no sé a quién preguntarle. Cuando estaba antes con más personas, pues me podían ayudar, ¿verdad? Y mis compañeras, pues alguna compartió que empezar desde lo básico, por el correo, no sabe de repente dónde encontrar o qué debe de hacer de tarea o no sabe bien manejar su correo, ¿verdad? Y la otra persona, pues igualmente
el internet que está muy mal. Es un reto muy grande estar batallando con este internet que es para muchas personas y muy mal que está. Okay, thank you for sharing. So let's go ahead and get started. We are going to go over the components of a computer and where they're located. So first up is the power symbol. The power symbol is usually the same on most devices. You can find them usually in a corner on the top or bottom right corner. The settings buttons usually looks like a gear. And then to the right, to the left, you can see a picture of a mouse pad and a mouse. Okay, so ahora vamos a hablar sobre los componentes de una computadora. El símbolo del botón para encender usualmente se ve igual en la mayoría de computadoras. Si está usando una PC o un Chromebook, usualmente va a estar en la parte superior, en la parte derecha del teclado. Y luego el botón de configuraciones usualmente se ve como un engraje y usualmente también es igual en todas las computadoras. Y luego puedes utilizar la almohadilla entregada o un ratón convencional como la imagen que está a la izquierda. So we are going to go over the settings and how to get to the settings on a Chromebook. The reason why we're focusing on a Chromebook for this presentation is because most CPS schools are providing Chromebooks to students. So that's what we're going to be focusing on for today. So first up, you want to go to where you see the time in the bottom right corner and click on that. And then you're going to click on where you see the gear. And we have that highlighted in red on the screen. So esto es como se va a ver la pantalla de su Chromebook y la razón por cual estamos hablando sobre el Chromebook es porque la mayoría de estudiantes es lo que están usando para el aprendizaje en línea. So para poder accesar las configuraciones, en la parte derecha abajo está un circulito con el tiempo y puede hacer un clic en ese y luego le va a salir esta pantalla que es cuadrada y luego va a escoger el símbolo que parece un engraje. Once you click on the settings, this is the screen that you will see. So first on the list is network. This is where you're going to connect to Wi-Fi and turn your Wi-Fi on or off. And then you also have Bluetooth, so you can connect wireless devices such as printers or headphones through this setting. Y cuando hace el clic, esta va a ser la pantalla que le va a salir en su computadora. La primera parte es el network, que también se llama un red. En la red interna pueden encontrar las configuraciones para el Wi-Fi. So en esta parte puede ver si su computadora ya está conectada al Wi-Fi o cuáles están disponibles para poder conectarse. Y la segunda parte es el Bluetooth. Y en esta opción puede ver si ya tiene impresoras o audífonos conectados a su computadora. O en esta parte puede agregar una impresora o una computadora a su Chromebook. The next setting is connected devices. This section will show you all devices that you already have connected to the Chromebook. And you also have people, which are the users that are connected to your Chromebook. Chromebooks use Google accounts to connect users. Y en la siguiente parte tenemos lo que es Connected Devices o aparatos conectados. Y en esta parte puede ver si tiene cualquier aparato conectado a su computadora, como los audífonos o una impresora. Y luego siguiente tenemos los usuarios. Y en esta puede ver las cuentas que están ligadas de Google al Chromebook. Y usted puede agregar más cuentas o quitar una cuenta si no la gustaría en su computadora. Next, we have device. This is where you can change settings for your mouse pad, your keyboard, storage, and power. You also have personalization. This is where you can change your wallpaper. Y luego siguiente tenemos devices o aparatos.
Y en esta puede cambiar las configuraciones de su almohadilla táctil o el teclado o el manejo de los archivos y el encendido. Y luego siguiente tienen la parte para personalizar su computadora. Y en esta parte es donde puede cambiar usted la pantalla de su computadora. The next section is a search engine. So this is where you can set your preferred website. So if you don't want to use Google, you can set it to something else like Yahoo or Bing. And underneath that, you have apps. So you can access apps from the Google Play Store through here. Y luego siguiente van a tener el search engine o el buscador. Y en esta parte es donde usted puede cambiar el buscador de su preferencia. Son los Chromebooks, está Google, pero si usted gustaría cambiarlo a Yahoo o a Bing, sería en esta parte donde usted lo cambia. Y luego siguiente tenemos aplicaciones. Y en esta parte usted puede accesar la tienda de Google Play o ver cuáles aplicaciones ya tiene descargadas en su Chromebook. Underneath advanced, you have more options. You can change the time zone. You can change security settings such as Wi-Fi and access. You can change language and input. You can add printers, accessibility, features, and you can reset the Chromebook. But this reset is a factory reset, so it will erase all of your files on the Chromebook. So you have to be careful when you use that. Y luego, al fin de los ajustes en un Chromebook, tienen la parte avanzada. Y en esta parte usted puede cambiar el horario de su computadora. Puede ver la configuración de seguridad como el Wi-Fi o el acceso a la computadora. Puede cambiar el reloj a la hora de 12 horas o hora militar. En esa parte es donde usted puede cambiar el idioma y teclado de su computadora. Si lo gustaría cambiar de inglés a español, español a inglés o cualquier otro lenguaje, sería en esa parte. También tiene acceso a las impresoras, a las características del acceso y al fin tienen lo que es el reinicio del Chromebook. En esta parte no sería apagar la computadora, sería borrar todo de una computadora. Solo más tener cuidado si escoge esa opción. Does anyone have any questions on what we went over so far? Sí, Karina, yo tengo una pregunta. Dices que en el setting, estás en el Bluetooth. Yo puedo conectar, estando de un Chromebook, yo puedo conectar mi impresora de casa que tengo en casa. Si su computadora tiene acceso a Bluetooth, sí, usted puede conectar su impresora por ese medio. Tendría que aprender su impresora, poner que la quiere conectar a una computadora y ir al setting del Bluetooth en la computadora. O sea, ¿del Chromebook? Sí, en el Chromebook. Oh, sí. Pero tiene que estar prendida su impresora para que le enseñe en el Chromebook que está algo disponible para poder conectarse. ¿Puedo añadir algo bien rapidito? A veces la escuela pone restricciones para añadir a veces. Puede ser que no le dejan. Pueden hablar con la escuela para que ellos le puedan dar ese acceso. Hay a veces que ellos tienen esas restricciones en la computadora. Entonces tengo que hablar con la escuela para que me dé acceso a poner mi impresora de casa. Sí, sí. Okay. Just want to let you guys know what Maria asked was that if in settings in the Bluetooth is where she can connect her Chromebook to her home printer. And I explained that we could connect it through there. Joel was just clarifying that some Chromebooks have restrictions through the school. So just to contact your administrator to make sure you have access to a printer from home to your Chromebook. Does anyone else have any questions? Yo otra vez, perdón. Dices que en el search engine es también cuando lo presionas ahí también puedo estar yo, por ejemplo, estoy en una videollamada como ahorita con ustedes, ¿puedo yo poner Yahoo para checar mi email? Porque yo las tengo en Yahoo.
¿Puedo bajar Yahoo? ¿Así se trabaja o no? So, lo que quisiera hacer para esa parte, puede ir al Google Play Store y descargar la aplicación de Yahoo. Lo que es en el Search Engine es que usted va a cambiar de Google a Yahoo, no agregar. So, si quiere ir al Play Store y descargar Yahoo o Bing o cualquier otro buscador que gustaría, es donde ya va a poder tener Google si tiene una llamada y abrir Yahoo en otra pantalla de web. Oh, okay. So her question was that if in the search engine, she can pull up Yahoo to be able to be on a Zoom call and be able to check her email on the Yahoo search page. So you do have to download Yahoo from the Google Play Store to have access to it, because once switching your search engine, you're not adding it as an additional, you're switching it from Google to Yahoo. So just to make sure you do download that if that is what you'd like to do. Anyone else have questions? Okay, we're going to keep going then. So we're going to go over safe passwords and why they're important. So whenever you make an account, it's important that you have a strong, safe password. So we're going to go over some tips that will help you have a good password. So en esta parte siguiente vamos a hablar sobre las contraseñas seguras y la importancia de tener una contraseña que no le dará acceso a otras personas como los ciberdelincuentes, porque no queremos que ellos tengan acceso a su información personal como su fecha de nacimiento o dirección o nombres de su familia. So en la siguiente parte vamos a hablar sobre unos tips para poder ayudarles a tener contraseñas seguras. So some good tips to protect your information with a good password is to use a mix of letters, symbols, and numbers. Don't use personal information like dates, birthdays, anniversaries, addresses. Try not to use sequential numbers. Don't use your name in the password, and make sure you do not share your password with other people. So para tener una contraseña segura, tienen que tener una mezcla de letras, símbolos y números, como la foto que está en la parte derecha abajo. No utilizar datos personales como su fecha de nacimiento o su dirección. No usar números en secuencia, como la foto ahí también de abajo. Y no utilizar su nombre en la contraseña. Y más importante, no compartir su contraseña con otras personas. So next we're going to talk about multi-factor authentication, or MFA. MFA is an extra layer of protection. So whenever you try to log into your account, you can tell the service to send you a notification to your phone or to your email that sends you a PIN that you enter in when you log in. The reason why some people do this is just to make sure that they know whenever someone else besides them is trying to get into their account. So, el MFA es una capa adicional que usted puede agregar a sus cuentas como de Google Email o de Facebook o cualquier cuenta que usted tenga. Y en esta parte le mandan un código o una mezcla de letras y números a su número de teléfono. Y usted tiene que ponerlo ya en la página donde está tratando de tener acceso a su cuenta. Y esto es para poder evitar que otras personas tengan acceso a su cuenta. Es para verificar que es usted la que quiere entrar a la cuenta. So some tips for secure websites. Whenever you visit a website, at the very top of the page where you see the address bar, you can see HTTP. For most websites, there will be an HTTPS. The S in that address bar stands for secure. When you don't see that S, that is a warning that the website that you're trying to visit or someone else is trying to visit is not necessarily safe or secure. You can download apps or tools such as Google Safe Browsing that will do that for you, and it will give you a notification and let you know, like, hey, this website is not secure.
So, luego ahora vamos a hablar sobre las redes que son seguras. Hay unas cosas que usted puede ver para ver si sí está segura al sitio web que usted está tratando de accesar. En la parte del web address que está acá arriba, como en la foto de arriba no, tiene HTTP y la foto de abajo tiene HTTPS. La S es que la red es segura. Y también hay cada sitio tiene su póliza de privacidad hasta abajo de la página, si usted gustaría visitar eso. O también hay muchas herramientas disponibles como Google Safe Browsing que usted puede descargar y Google Safe Browsing lo hace solo para la computadora y te avisa cuando usted está accesando un sitio que no está seguro y te va a preguntar si sí quieres seguir adelante a ese sitio. So now we're going to go over cookies. These cookies are not the same cookies as the kind that you eat. In terms of internet cookies, or formerly known as magic cookies, they're like a packet of data. So when you visit websites, websites will store data of information on your computer. It's kind of like when you look up something like shoes and then you go on Facebook and you see ads for shoes, that's because of cookies. Solo en esta parte vamos a hablar sobre qué son las cookies de una computadora. Y una cookie es el HTTP web. Y su computadora está guardando todos los sitios que usted está teniendo acceso. Por ejemplo, si usted está en Google y usted busca unos zapatos o un ticket para un vuelo y luego ustedes se van a Facebook y luego ven un anuncio para esos zapatos o para vuelos, es porque su computadora está guardando toda esta información. So we're going to go over how to erase cookies. So on any page on a Google Chrome, at the top next to the address bar, you can see the 3 dots highlighted in red. What you want to do is you click on that and then you click on where it says history and then go over to where it says history again. And it's going to take you to this page and it's going to show you clear browsing data. En esta parte les vamos a enseñar cómo borrar las cookies de su computadora. En esta parte, cuando usted tiene abierto el Google Chromebook, cuando está abierto Google, en la parte derecha arriba tiene los 3 puntos. Y si hace clic en ese, le va a salir este menú. Y en esa parte va a escoger History o Historia. Y luego va a volver a escoger History al lado. Y le va a salir esta página. Y en la parte izquierda, donde dice Clear Browsing Data, es lo que usted va a tener que oprimir. Once you click on that, it's going to show you this screen. Some important things to note is that you want to look at where it says time range, and you can erase cookies from the last hour, the last 24 hours, or since all time. So since you started using the computer, you want to make sure that you have where it says cookies and other site data checked, and then you click on clear data. Ya cuando hace el clic en Clear Browsing Data, le va a salir esta página chiquita. Y en esta parte puede usted escoger si gustaría solo borrar la historia y las cookies de la última hora, de las últimas 24 horas, o de todo el tiempo que ha tenido la computadora. Y para asegurar que sí borre las cookies, va a escoger la segunda opción también, junto con las otras 3. Y luego en la parte derecha abajo va a escoger Clear Data. Does anyone have any questions over what we went over so far? Yeah, I do. I have a question. What if you're not on a Chromebook? If you're on a regular computer, does this see same practices? Yes, this will still work for if you're using the Google Chrome browser. We can also provide some examples later on if you're using a different browser like Internet Explorer or Firefox or something like that. But the idea is still like the same. Okay, thank you. Su pregunta de ella fue que si para borrar el history y las cookies sería igual si no es un Chromebook.
Y con que usted está usando Google Chrome, la aplicación, va a ser igual. Pero si ustedes gustarían, si están usando Internet Explorer o Yahoo, también luego les podemos mandar ejemplos de cómo borrar las cookies en esos. Okay, so now we're going to go over how to create a Google email if you don't already have an email. So what you want to do is you want to go to the Google sign-in page. The page is going to look like the picture on the left. You click on create account and fill out your information. It's going to ask for your first and last name. It's going to ask for you to choose a username and a password. So luego en esta parte vamos a hablar cómo hacer un correo electrónico de Google. So la foto a la izquierda es cómo se va a ver la página si usted va a Google Email Sign Up. También tenemos el link en esta presentación si usted gustaría. So va a ser un clic en donde dice crear cuenta y lo que usted va a necesitar para poder crear la cuenta es su primer nombre, su apellido, el nombre de usuario que usted gustaría usar y una contraseña. The next step is going to show you is your phone number. This is for recovery purposes. So in case you forget your password or something like that, you can put in your phone number in it and Google will send you a notification. You can also put in a recovery email address if you have another email address. And then you would put in your birthday and gender. So luego, la siguiente página, después de que usted pone su nombre y toda esa información, le va a salir esta página donde usted puede agregar su número de teléfono. Y esto sí es opcional o otro correo electrónico y las dos opciones son opcional, pero es para poder recuperar su cuenta si se le olvida su contraseña un día. Y también lo que va a necesitar es su fecha de nacimiento y su género. So this is verification for when you put in your phone number. What Google is going to do is send a PIN number to your phone for you to put in. That way it knows that you have the correct phone number in your account. So si en la parte anterior usted sí pone un número de teléfono, la siguiente parte va a decir que si puede verificar ese número de teléfono, se le van a mandar un código y va a tener que poner el código en esta parte y es como se va a conectar su número de teléfono al correo electrónico nuevo de Google. So once you're finished, you will see this page. We just included the screenshot. That way you guys know what it looks like once you're done. So cuando usted termine de crear su cuenta de Google, esta va a ser la primera página que va a ver usted. So si llega a esta página, es que ya está lista su cuenta. And then this is what your Gmail looks like when you log in for the first time to check your emails. Y luego esta foto es el ejemplo de cómo se ve su cuenta de correo electrónico de Google, ya cuando usted tenga acceso a la cuenta. Does anyone have any questions? Sí, Karina, una vez que ya tengas el Gmail, si quieres cambiar tu password, ¿cómo se hace? So Brianna, her question is that once you do have a Google email, how do you change your password on there? There should be a setting to change your password. I think you go under the do you see where the gear is? You would have to go there. What we can do is that once we finish the presentation, we can also walk through it if you want us to, because I think that would be more helpful. So lo que está haciendo Brianna es cuando llega a esta página, en la parte donde está el engraje, es donde usted va a poder cambiar su contraseña. Pero si gustaría quedarse al final de la clase, lo podemos hacer juntos aquí en la página para que ustedes vean cómo se hace el cambio de contraseña. Sí, está bien. Gracias. Does anyone else have any questions? So once you're logged in, next to your, at the very top again, where the address bar is, you'll see an icon with your initial. And right next to it, you'll see kind of like this symbol that has dots on it.
This is a quick way to access Google's different services that they have available. So, luego, si usted está en su cuenta de Google, su Google email, en la parte derecha de arriba, va a ver lo que es el signo de interrogación, ese círculo que tiene todos los puntitos adentro, y luego el círculo que va a tener su inicial. Si usted hace clic en lo que son los puntitos, le va a salir el menú de todas las aplicaciones que ofrece Google. So now we're going to go over Google Drive. When you're logged into Google Drive, this is what it's going to look like. At the very side, you can see all the different things that you can make in your Google Drive. Google Drive is like a hub for different files you can make, such as Google Docs, slides, sheets, forms, sites, etc. So, luego, cuando usted tenga acceso a Google ofrece lo que es Google Drive, que es la nube de Google. Y en esta parte usted tiene acceso a poder crear alguna de estas cosas que están listadas o tener acceso a un documento que ya hizo. Tenemos Google Sheets, que son los documentos. Tenemos hojas tipos Excel, formas, dibujos, mapas, lugares y pizarrón. Y usted puede crear cualquier de estas cosas con su cuenta de Google. Y también teniendo Google Drive, usted lo puede accesar de cualquier computadora o teléfono donde usted tenga su cuenta de Google. Does anyone have any questions? I do. So when we're looking at that Google template, when you're looking at the docs. Mm-hmm. Mm-hmm. This is where we can access Google Meets. All we have to do is click on it now, and it'll take us into Google Meets if we wanted to do a Google Meets. Oh, keep going back, Karina. Google Meet would be there with that. Yes. Okay. Thank you. Lo que preguntó Sherry es donde usted puede tener acceso a Google Meets. Si usted van a su correo electrónico o a la página de Google, en la parte derecha de arriba, donde tienen los puntitos, si usted hace el clic y le salen las aplicaciones, si ve el segundo columno y la tercera opción, tiene donde es Google Meets. Y es como usted puede tener acceso a esas clases. Does anyone else have a question? So, sí les quería avisar de la próxima clase que vamos a tener, que va a ser la siguiente semana, el viernes igual, que es 6 de noviembre. Y en la siguiente clase vamos a hablar de cómo tener acceso a Naviance, a GoCPS y cómo usted puede contactar a los administradores de la escuela en los que están sus hijos. Y en esta parte tenemos el Google Form Link para que ustedes se puedan registrar para la clase. So this is our announcements for our next session, which will be on November 6, 2020. It will be at the same time at 4 p.m. It's going to go over how to navigate Naviance and Aspen, GoCPS, and how to contact your school's administrators. We're going to put the sign-up link for that in chat because it will also be through Zoom. We will also have some sessions in the future going over Zoom and Google Meets and the Google Drive services like the docs and slides and all that. Y lo que estaba diciendo Brianna es que aparte de esta clase sí vamos a tener más clases donde les vamos a poder enseñar cómo usar Google Drive, cómo tener acceso a Google Meets y otras cosas de la computadora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quisieran comentar? Does anyone else have questions or need us to go over anything else? Okay. So, les quería decir gracias a todos y todas cuales atendieron nuestra clase de hoy. Vamos a tener la próxima clase, lo que es el noviembre 6, y en este link es que usted puede registrarse. Si gustarían, se pueden quedar en la llamada ahorita
les voy a enseñar cómo cambiar la contraseña en su cuenta de Google. Brianna, would you like to translate that? Just that we're going to go over how to change your password. Yeah. So now really quick, we're going to go over how to change your password if you're still interested in that. And if not, then we'll have the link for the next week's sign up. And we thank you for joining us. So esto es como se ve la página de su correo electrónico. Y luego usted va a hacer clic en donde tiene el símbolo de la letra de su inicial. Y usted va a ir a la opción donde dice Manage Your Google Account. So if you guys pull up your Google email, this is the page you'll see. And then on the top right where you have the circle with your initial, you're going to click on the circle and then you're going to click on Manage Your Google Account. Y eso les va a abrir esta página. So it's going to open this page. Let's see. Okay. Can you guys see my screen? Freezing. Uh-oh. Okay. Yep. Okay, cool. Just want to make sure. Okay, so then you're going to go to personal info. So va a ir la parte donde dice su información personal. Y en esta parte es donde va a tener el nombre que está en la cuenta, su fecha de nacimiento, su género y la contraseña. Y aquí también le va a decir cuándo fue la última vez que cambió su contraseña. También va a tener sus emails y su número de teléfono. So in this part, you're going to go back from security to personal info. And you're going to go to, this page is going to pop up once you click on personal info. And this is where you'll have your name, your date of birth, your gender, your passwords, and your contact info or recovery info. So you're going to click on password. And then it's going to ask you to put in your password. I think this is my password. So then you put in your password. So en esa parte anterior que tenía, le va a preguntar que usted ponga la contraseña que ahorita tiene para poder hacer cambios a la contraseña. Y luego le va a salir esta página donde usted puede poner una nueva contraseña. So after the last page is where you put that, you put in your current password that you have on your account, just to make sure that it's you and you do want to change your password. And then it's going to pull up this page. And this is where you guys can put a new password. So let's say I put in a new password. And then you're going to click change password. So en esta parte va a poner la nueva contraseña que usted gustaría tener en su cuenta. Y luego va a oprimir el botón donde dice change password o cambiar contraseña. Y luego ya va a tener la nueva contraseña. All right, well, looks like no one has an additional question for today. So if you guys do have any additional questions, you guys have my email, which are on the flyers. And you guys can email me or Joelle or Brianna to reach out to us if there's something specific that you guys want to touch base on. But as the weeks go, we will be conducting different classes for different topics on digital literacy. So en el flyer usted tiene mi correo electrónico. Y me pueden mandar email si hay algún tema que ustedes gustaría que nosotros enseñemos. Pero como siguen las semanas, vamos a tener diferentes clases. Y ahorita en el chat está la forma para poder inscribirse a la próxima clase, que es la siguiente semana. So I'll give you guys a few minutes if you want to click on the link to sign up. Les doy unos minutos si ustedes quieren hacer el click, if you guys want to click on the Google form to sign up. Karina, una pregunta, pero después también nos van a compartir esto para pasarlo de nuevo si alguien más aparte de nosotros quiere. Sí, so we can share the presentation with you guys, and we did record the meeting, so we will be posting it on Facebook so that others have access to it as well. So nosotros les vamos a mandar lo que es la presentación de Google para que ustedes puedan compartir con otras personas. Y el video también lo vamos a poner en Google la siguiente semana. All right, well, thank you everybody for joining today's class. We appreciate that you guys took the time out today to learn with the rest of us. So muchas gracias a todos por atender la clase de hoy. Que tengan linda tarde.